tipo de gastritis crónica, primero vamos a dar la definición de lo que es gastritis, ¿sí? Entonces, ¿qué es gastritis? A ver. Inflamación del músculo. Ya, pues, vamos. Que a ver, es una inflamación que puede ser aguda o puede ser crónica de la mucosa, que está asociada a factores exógenos y a factores endógenos, ¿no? Factores que vienen por fuera o factores que están dentro de nuestro tubo digestivo. Por ejemplo, los exógenos, el más común, el más frecuente, el principal, el Helicobacter pylori, ¿no? Que casi la gran mayoría de los peruanos tenemos Helicobacter. El AINES, el consumo de los AINES, los irritantes gástricos, que son el tipo de alimentos, los condimentos picantes, el uso de alcohol, drogas, tabaco, cáusticos y bueno, la radiación. Y los factores endógenos tenemos el ácido gástrico, la pepsina, la bilis, el jugo pancreático, la urea y bueno, los factores inmunes. Ahora, para poder dar un diagnóstico de gastritis, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener además una observación endoscópica y una confirmación histológica. Si no tenemos esto, no tenemos un diagnóstico de gastritis, sino es una gastralgia o una gastropatía, pero no es una gastritis en sí. ¿Sí? Entonces, lo único que puede dar el diagnóstico de gastritis es una endoscopía con su biopsia respectiva. Entonces, dentro de la patogenia, nosotros tenemos nuestra mucosa, ¿no es cierto? Dentro de esta mucosa tenemos una barrera que es la que nos defiende de los agresores, del Helicobacter, de todo lo que consumimos en sí, ¿no? Entonces tenemos esta barrera gástrica que está constituida por tres componentes principales. El componente preepitelial, el componente epitelial y el componente subepitelial, ¿sí? Cada uno de ellos es importante. Dentro del preepitelial, ¿cuál tenemos como principal? Es el moco, ¿no es cierto? El moco, la formación del moco. Además tenemos el bicarbonato y los fosfolípidos que, bueno, aumentan la viscosidad de este moco en general. Otros factores que nos van a ayudar son los epiteliales. ¿Qué hacen esos factores epiteliales? Tienen la resistencia celular, restitución, o sea, crecimiento, regeneración de estas mismas células, hacen el transporte del bicarbonato hacia el moco y factores de crecimiento epiteliales como la prostaglandinas y el ácido nítrico. Y en la fase o en la zona subepitelial, pues el flujo sanguíneo y los leucocitos que van a favorecer a que dé esta regeneración celular, ¿sí? Esto es importante. Okay. Entonces, nosotros tenemos nuestro estomaguito ahí que está triste y el otro está contento. Tenemos factores defensivos. Acabamos de mencionar uno de los factores defensivos, que es la barrera de la mucosa gástrica, ¿no? La principal. La secreción mucosa, la regeneración epitelial, que está todo dentro de esta barrera. El flujo sanguíneo también está dentro de la barrera. La síntesis de prostaglandinas también se da dentro de la barrera. O sea, el componente defensivo principal es nuestra barrera mucosa. Y los factores agresores son los que hemos mencionado hace un momento, que es el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, la fase vagal de la secreción, el uso de los AINES y bueno, el Helicobacter pylori. Entonces, para poder hablar sobre gastritis en sí, sea aguda o crónica, tenemos esta clasificación, que es la clasificación que se puede ser basada en tres, ¿no? La clasificación anatomopatológica, que está basada en la presentación, prevalencia y etiología. La clasificación actualizada basada en Sidney, que usa los hallazgos endoscópicos, histológicos, etiológicos, topológicos y el grado del daño. Y la clasificación basada en criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. O sea, estos tres tipos de clasificaciones podemos usarlas en general para las gastritis, sean agudas o sean crónicas. Vamos a hablar sobre ellas. Entonces, en lo que es la gastritis, la clasificación anatomopatológica basada en la prevalencia y la etiología, tenemos que pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia una aguda de una crónica? En este caso no es el tiempo, sino es la presencia de estos tipos celulares en cada una de ellas. Cuando es aguda es un infiltrado inflamatorio predominante de neutrófilos polimorfonucleares. Y cuando es crónica está asociada a mononucleares, ¿sí? Eso es lo importante, la diferencia. No es que
yo tengo una semana y el otro tiene 6 meses o un año y va a ser largo. El tiempo no. Entonces, en las gastritis agudas, la principal causante es el Helicobacter pylori. Y en las crónicas, pues tenemos otros causantes. Dentro de ellos también es el Helicobacter o las gastritis de tipo autoinmune. Ahora, para poder hablar sobre lo que es gastritis crónica, ¿qué pasa si en nuestro informe anatomopatológico, o sea, la biopsia, nos viene que tiene además una presentación de mononucleares y polimorfonucleares? ¿Qué querría decir? Que nuestra gastritis es una gastritis crónica que está activa o reagudizada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos da el diagnóstico en sí. Ahora, si hablamos de una gastritis crónica superficial, cuando hay un infiltrado que compromete la zona superficial de la lámina propia, ¿no? Que sería... La gastritis crónica profunda, cuando el infiltrado cubre toda la lámina propia. ¿Y cuando es atrófica? ¿Cuándo se llama que hay atrofia? Es cuando hay una disminución en la cantidad de las glándulas. ¿Y qué pasa si hay una disminución en la cantidad de las glándulas? A ver, ¿qué puede pasar? Ya, ¿qué más? Sí, también. Va a haber una disminución en la absorción también de los nutrientes. Entonces nuestro paciente puede consumir alimentos, pero no va a estar adecuadamente nutrido. Entonces, ahora hablemos de lo que es metaplasia. Dentro de las metaplasias, estas intestinales localizadas es solamente esta parte, pero esto es como para que ustedes sepan qué significa tener una metaplasia de tipo mucosa fúngica. Es que las glándulas pseudopilóricas o pilóricas se van hacia el otro lado, ¿sí? Hacia el fondo. ¿Y qué es una metaplasia intestinal? Cuando las glándulas se ven atrofiadas y se ven cambiadas por un tipo de intestino, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo llamamos completa? Cuando es de intestino delgado. ¿Cuándo llamamos incompleta? Cuando es de intestino colónico. ¿Cuál es más agresiva? Ya lo tienen ahí. La incompleta. ¿Por qué? Porque el tipo de patrón colónico es el más agresivo, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes puedan valorar qué paciente va a llegar más adelante a hacer una displasia y obviamente después que pueda pasar hacia un cáncer, que es la clase que han hecho ya antes. Así no se hayan dado cuenta. Pero sí la han hecho el jueves con el doctor. Ahí el doctor les ha explicado seguro de la cascada de Correa. Yo he visto la clase, o sea, no me pueden decir que no, yo he visto la clase. Así como ustedes las ven, entonces sí, ha hablado sobre la cascada de Pelayo Correa, donde se ve que hay la célula normal, metaplasia, incompleta, pasa a la displasia de bajo grado, displasia de alto grado y vamos a la adenocarcinoma. Es el paso que va la cascada que lleva las células hacia un cáncer, ¿no? Entonces, más o menos seguro ustedes ya han rotado por gastro, han visto algunos procedimientos y han visto cómo se ve el estómago, ¿no es cierto? Bueno, van a verlo, si no, los que no, van a rotar y van a poder ver. Normalmente la mucosa se debe ver plana, como en esta zona de acá, normal. Pero ¿cómo se ve cuando hay metaplasia? Se ve así, como hinchadita, como edematizada, como inflamada. Entonces, al hacer la vista lateral, se ve la mucosa normal y las células, las zonas metaplásicas. ¿Sí? Al hacer el tipo de cromoendoscopía específica para este tipo, se ve cómo se ve el cerebro. Y esto es cómo va a ser el camino para llegar al cáncer, que es lo que estábamos mencionando hace un ratito. Ahora, hablemos de la clasificación basada en la escala de Sidney. Esta clasificación tiene variables, que es la variable histológica graduables y las no graduables. Dentro de las graduables tenemos la cantidad, la densidad de Helicobacter pylori que pueda tener, la infiltración o no de neutrófilos, la infiltración de células mononucleares
y la atrofia sea intestinal o no. Y las no graduables, pues tenemos la presencia de folículos linfoides, el daño epitelial en la superficie y la hiperplasia foveolar o granulomatosa. Esta clasificación basada en Sidney se basa en ¿qué? En este protocolo, que es la toma de muestras, ¿sí? Es el protocolo de Sidney para tomar muestras. Y según este protocolo nosotros podemos basarnos para clasificar más adelante en otro tipo que es el Olga y el Olgi, que nos ayuda a ver lo que es el cáncer gástrico, en la prevalencia o si nuestro paciente va a llegar o no. Si tenemos un estadio 3, 4 de Olga, pues nuestro paciente pues tiene mayor riesgo de poder presentar un cáncer gástrico. O sea, todo esto nos ayuda desde el inicio. O sea, las endoscopias no solamente para dar el diagnóstico de un cáncer, sino también para poder dar una prevención a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿dónde se toma? No es así donde caiga, sino tiene unos puntos específicos, ¿sí? El punto 1, la curvatura mayor del ano. Punto 2, curvatura menor a 3 centímetros de pílora. Punto 3, que es en la incisura. Punto 4, en la curvatura menor del cuerpo. Y punto 5, curvatura menor. Todos estos tres van en un frasco y estos van en otro frasco, ¿sí? De acuerdo a eso valoramos. Ahora, la clasificación esta de Sidney, como les he mencionado, nos va a ayudar a ver si es que tenemos atrofia o no tenemos atrofia. Y de acuerdo a eso valorar el Olga o lo que ya podemos estudiar en cáncer. Pero para poder ver eso tenemos clasificarlo. Entonces tenemos la gastritis antral no atrófica, la gastritis atrófica multifocal y la gastritis atrófica corporal difusa. La gastritis antral no atrófica asociada principalmente a Helicobacter pylori. ¿Qué encontramos? Una gastritis superficial sin atrofia en general. Y es conocida, o su otro nombre es gastritis tipo B, ¿sí? En la gastritis atrófica multifocal es más que nada dependiente de factores externos, factores ambientales, dentro de ellas el Helicobacter pylori, tipo de alimentación, y ahí puede ser tipo B o tipo AB, ¿sí? Ambiental. Y la gastritis atrófica corporal difusa, que es la que está asociada principalmente a la autoinmunidad, y esta es la tipo A. Más adelante la vamos a especificar, la vamos a explicar un poquito mejor. En este tipo de gastritis, ¿qué encontramos? Lo que usted mencionaba, que es los anticuerpos, la cloridria, ¿no? La hipocloridria, la deficiencia de vitamina B12 y todas estas alteraciones en estos anticuerpos. Entonces, esto es lo que se clasifica en sí, en lo que es Sidney, que hemos estado conversando, como un resumen para que lo tengan. Ahora, teníamos la otra clasificación, que es la última, ¿no? La clasificación basada en los criterios etiológicos, endoscópicos y patológicos. En esta clasificación tenemos otros tres subtipos, que es la gastritis erosiva o hemorrágicas, las no erosivas o no específicas y las tipo específicas, ¿sí? Acá está un poquito más resumido lo que pasa. En las gastritis erosivas y hemorrágicas, ¿qué existe? No existe un componente inflamatorio, pero sí un daño epitelial o endotelial, y está causado principalmente por esto, ¿no? Por drogas, por el estrés, por el alcohol, por los cáusticos, etc. Dentro de las no erosivas y no específicas causadas por las infecciones autoinmunes, gastritis linfocíticas, biliar o alcalinas, y las idiopáticas, estas son endoscópicamente normales, pero histológicamente sí se observa el componente inflamatorio. Y dentro de las gastritis no específicas es un hallazgo histológico específico, de acuerdo a lo que tengas, ¿no? Si tienes infecciones, pues se va a encontrar gastritis lemonosa, depende del tipo de infección, si es un citomegalovirus, cándida, si es parásitos o lo que fuese. Si es granulomatosa, depende, puede ser tuberculosa, puede ser por Crohn, por varias cosas. Entonces, otra forma de clasificar a la gastritis tenemos esta, que es la gastritis reactiva o química, que es principalmente causada por algún agente. El agente más conocido pues es los ALCAs. ¿Y qué presenta? Presenta poca inflamación y una gastropatía reactiva.
Y en la biopsia vamos a encontrar esto, pues, ¿no? Hipoplasia foveolar, edema, aumento de las fibras, la dilatación. Eso es más que nada para que ustedes tengan conocimiento. En la gastritis de tipo biliar que hemos mencionado hace un rato, ¿qué pasa? La bilis, ¿no es cierto? Se supone que debe llegar acá, en la ampolla, y bajar. Pero en el caso de estos pacientes, regresa hacia el estómago. Por eso es un reflujo biliar. Entonces, al regresar al estómago, la bilis lo que hace es irritar todo el estómago. ¿Y qué produce en el paciente? Epigastralgia, náuseas, vómitos. Aumenta y se relaciona un poco más al consumo de tabaco, también a las patologías de vesícula, de hígado, ¿no? Tener cálculos, o también es muy frecuente en los pacientes operados de cálculos biliares. Mejora mucho con el tratamiento, también regresiona el edema que puede presentar en el paciente, y para ello lo que usamos es básicamente el uso de IVPs y los procinéticos, porque tenemos que lograr que pase el contenido, ¿no? Lo más rápido posible. Dentro de las infecciosas que les mencioné hace un momento, pues las más conocidas, lo más rápido las bacterianas, virales, micóticas. Dentro de las bacterianas, pues estas gastritis son raras, hay una atrofia bastante marcada, fulminantes cuando son flemonosas, es un dolor muy agudo, intenso, hay una hematemesis muy marcada, fiebre, peritonitis en el paciente, una citis purulenta y bueno, es de bastante agresiva, como les mencioné. En el citomegalovirus, virales, el principal tenemos el citomegalovirus, también es un dolor agudo, náuseas, vómitos, nódulos no ulcerosos, y bueno, se ve básicamente así, ¿no? Como puntos blancos con nódulos y sangrantes. Y lo que es la micótica se ve como vemos, son ulcerativas con bordes negritos, principalmente por cándida. Todo esto es en pacientes inmunosuprimidos, obviamente, ¿no? Es un paciente frecuentemente no se ve. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la gastritis aguda y de lo que es la gastritis crónica en sí. Entonces, ¿qué es la gastritis aguda? Ya les dije, ¿no es cierto? Es un proceso inflamatorio asociado a los polimorfonucleares, ¿sí? Entonces eso, acuérdense, porque esa es la diferencia entre uno y el otro. Y se manifiesta por erosiones que no sobrepasan la muscular de la mucosa. Por eso podríamos decir de que es agudo, no sobrepasa la muscular de la mucosa. Y esta asociación. Causas principales. Tenemos el estrés, el consumo de tabaco, alcohol, drogas en general, el reflujo biliar, la presencia de Helicobacter y bueno, el uso de los AINE. Dentro de las gastritis agudas tenemos la erosiva o hemorrágica, que bueno, está causada principalmente por un daño químico. Estas erosiones pueden ser superficiales, que no penetran la capa muscular de la mucosa. Las erosiones son menores a 5 milímetros, o sea, si nosotros medimos la erosión debe ser menos de 5 milímetros. Si es más, esto es una úlcera, ya no es una erosión, o una microúlcera. Las causas, bueno, puede ser por hipoxia, por lesión directa por algún tipo de fármacos, etc. En lo que es la gastritis aguda neutrófica, está asociada principalmente al uso del Helicobacter pylori. En la fase aguda va a haber una infección primaria, el inicio de los síntomas, bueno, y una hipocloridea. ¿Y cómo se ve? Hoy día tuvieron suerte, mis alumnos vieron clarito, ¿cierto? Se ve como se dice nodular, pero se ve como el salpullido, como granitos. La mucosa normal es así, planita, plana. Y acá se ve como granitos, como un empedrado, bien marcadito. Eso se dice mucho que se asocia al Helicobacter, pero no es patognomónico, no es que si tienes Helicobacter. Muy frecuentemente encontramos eso y podríamos decir que tiene Helicobacter, pero no es 100% seguro. Endoscópicamente la gastritis neutrófica puede ser de 3 tipos, ¿no? La tipo 1, que genera un edema generalizado de la mucosa y una estrechez en el antro por la inflamación. Aparece forma terciopelada sin erosiones.
El tipo 2 es una masa hemorrágica donde se ven los pliegues engrosados, una disminución de la hipersensibilidad y puntos hemorrágicos y erosiones, justo lo que hemos visto hoy día en la endoscopia. Y el tipo 3, que es el tipo ulceroso, donde se encuentran ya erosiones extensas, acompañadas o no de alguna úlcera o una lesión que se puede convertir en una úlcera. Entonces vamos a hablar ahora del Helicobacter pylori, nuestro amiguito. El Helicobacter pylori es una bacteria muy difícil de matar, ¿ya? Para poder lograr una erradicación del mismo, pues tenemos que concientizar al paciente que tiene que tomar el tratamiento completo. El tratamiento completo son 14 días, ¿ya? Las últimas guías nos indican 14 días, eso que se veía antes de 7 a 10 días y a veces 14 días, eso ya no se usa. Ahora se ha visto que solamente 14 días. Idealmente hay terapias, hay varias. ¿Se usan algunos medicamentos más como base? Sí. En el Perú, ¿a cuáles hemos visto que tenemos resistencia? Al levofloxacino, a la claritromicina y al metronidazol. Entonces, ¿cuáles usamos dentro de las escalas o los esquemas? Usamos la amoxicilina en altas dosis, las tetraciclinas y la furazolidona, asociado a un IBP, sea esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, el que quieran, a altas dosis, y al sulfsalicilato de bismuto. ¿Ya? Esto no es para proteger el estómago, es porque es parte de la terapia. Cambia el pH para que el Helicobacter se presente y sea más fácil matar con el tratamiento antibiótico. No es porque, como voy a tomar 5 pastillas de antibióticos para que se proteja, tome su omeprazol o su... No es por eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Helicobacter? Es un bacilo gram negativo que vive en la mucosa, principalmente en la mucosa del estómago, en la parte delante. Mientras uno va subiendo en la edad, el Helicobacter también va subiendo, va llegando a ese punto, ¿sí? La forma espiral lo hace móvil. Ustedes están viendo que se está moviendo, tiene también su oxidasa y catalasa positivo y tiene factores que favorecen a que se adhiera a la mucosa. Estos factores, ¿cuáles son? La adhesiva, que es parte del Helicobacter. Entonces, ¿qué hace el Helicobacter en nuestro cuerpo? Hace una resistencia al ácido, produce una gran cantidad de ureasa, esto produce un amoníaco a partir de esta ureasa y ¿qué pasa en el paciente? Cambia el pH, aumenta el pH gástrico y ocasiona una causa inflamatoria de la mucosa. Entonces, así es que produce el daño nuestro Helicobacter. Lo que les hablaba hace un momentito, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el Helicobacter? Tiene su morfología, que son sus flagelos, que es lo que va a ayudar a que se penetre, a que se pegue a la célula del estómago y que dañe nuestra capa principal, que es la capa del moco, que ya hemos conversado antes, para que sirve. Con su adhesina se adhiere a la célula, entonces comienza a dañarla. Con la ureasa produce el amoníaco y obviamente neutraliza la acidez gástrica y así ocasiona que se pueda hacer el daño a nivel celular. ¿Y qué daño ocasiona el Helicobacter? El Helicobacter hace que se ocasione la metaplasia y la atrofia. Por eso es que todos los Helicobacter que son diagnosticados deben ser erradicados. Ahora, si bien es cierto, no todos los pacientes que tienen Helicobacter van a hacer cáncer, no todos. ¿De qué va a depender? De que algunos son más agresivos que otros. ¿Y cuáles son los más agresivos? Los que tienen estos dos componentes, ¿sí? El que tiene el CAC-A y el BAC-A. Esos son los Helicobacter. Ahora, ¿cómo saber si el Helicobacter que yo tengo es agresivo o no? ¿Se puede? Sí se puede. Pero es muy caro, y en Arequipa y en el Perú creo que lo hace solamente un laboratorio. No vale la pena para saber si es que tienes o no el agresivo. Si ya sabes que tienes Helicobacter, simplemente hay que matarlo, ¿no es cierto? Buscar la forma de erradicarlo. Ok, ahora vamos a hablar sobre los AINES, que son el otro agresor agudo en la mucosa. Entonces, ¿qué hace los AINES? Hace un efecto tóxico sobre la mucosa, hay una inhibición de la síntesis de prostaglandinas y hay un aumento de la adhesión de los leucocitos. Nosotros tenemos la COX-1 y la COX-2, ¿no es cierto?, que son isoenzimas
que nos van a ayudar en la protección de la mucosa. Pero qué bien. Ahí toma su pastillita y se altera, se inhibe estas cosas. Entonces ya no tenemos este factor protector en la mucosa. Entonces, ¿qué pasa? Se dañan las prostaglandinas. ¿Cuál? Principalmente la E2. ¿Y qué ocasiona con todos esos mecanismos que estamos viendo ahí? Y hace el daño en la mucosa. O sea, la lesión. ¿Sí? Y eso ocasiona la presencia de nuestra úlcera. ¿Sí? Ahora, dentro de las gastritis crónicas, ya hemos hablado de agudas, ahora vamos a hablar de las crónicas. Ya les dije que en las crónicas ya teníamos la presencia de los mononucleares principalmente. Ya les mencioné también que si además tenemos de la presencia de mononucleares, los polimorfonucleares quiere decir que es una gastritis aguda, reagudizada, mejor dicho, o activa. Entonces esto es lo que yo les hablaba hace un momento, que tenemos dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo la tipo B por suerte es la más frecuente, la que más vemos, y está asociada principalmente al uso, a la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, este tipo de gastritis principal puede tener una gastritis crónica no atrófica, no en todos los casos, depende mucho del Helicobacter, pero normalmente es una gastritis de no tipo atrófica. El 80-90% de las personas son asintomáticas. Yo les hago endoscopia a todos ustedes y yo les encuentro gastritis, pero no todos van a tener dolor. Si yo les encuentro endoscópicamente, pueden tener, histológicamente, van a tener diagnóstico de gastritis, pero no todos hacen el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Entonces, la localización principalmente, como hemos hablado hace un ratito, es en el antro. Mientras más edad, va subiendo más el Helicobacter. El riesgo de que se formen las úlceras antrales o duodenales se da por la presencia de nuestro amigo el Helicobacter. ¿Qué hace el Helicobacter? Hay una secreción abundante de ácido, entonces va a cambiar la mucosa antral y se va a formar las úlceras duodenales. ¿Qué pasa con el Helicobacter? ¿Por qué es que el Helicobacter causa úlceras duodenales? Porque salta, hace una metaplasia de la mucosa gástrica hacia el bulbo o hacia el duodeno, y al hacer esta metaplasia ahí comienza a crecer, porque es parte de su sangre, donde él está acostumbrado a vivir. Entonces ahí se mete y comienza, y como es otro tipo de mucosa, más fácilmente se daña. Entonces, normalmente si encontramos una úlcera que está en el duodeno y no tienen diagnóstico, ¿ustedes le dan tratamiento para el Helicobacter o no? Si no tienen biopsia, ¿le dan tratamiento para el Helicobacter? Sí, se debe dar tratamiento porque normalmente lo más frecuente es que el Helicobacter sea el causante de estas úlceras. Ahora, si no es el Helicobacter y tú haces la endoscopia control, porque tienes que hacer al final la endoscopia control para poder ver si es que haces biopsia, si es que encuentras otra cosa más que no sea un cáncer, o si cicatrizó la endoscopia, pues tienes que ver todo. Entonces, ahora, como les mencioné también, con esto podemos ver lo que es el Olga y el Holguín. Y bueno, ¿qué encontramos en este tipo de gastritis tipo B? El pepsinógeno 1 está normal y la gastrina está disminuida, ¿ya? A diferencia del tipo A, donde está el pepsinógeno disminuido y la gastrina elevada, ¿sí? Eso es importante, chicos. Entonces, ahora hablemos de la gastritis tipo atrófica, la tipo A, por suerte, poco común, poco frecuente, muchas veces subdiagnosticada, subvalorada. Normalmente es asintomática. ¿Y qué encontramos en este paciente? Hay un déficit de vitamina B12. Las gastritis son un mecanismo, se daña por un mecanismo autoinmune, el mismo cuerpo produce esta alteración. ¿Y qué genera? Una hipocloridria o una acloridria. ¿Y qué va a haber? Va a haber un riesgo mayor de que se presenten adenocarcinomas y mucho más riesgo de que presenten tumores de tipo neuroendocrino. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticamos esto? Tenemos que pedir los anticuerpos anticélulas parietales y el antifactor intrínseco y vamos a encontrar lo positivo en sangre, el pepsinógeno alterado,
Pepsino 1 sobre pepsinógeno 2 con un valor menor de 3 nos da el diagnóstico. Ahora, tenemos ya gastritis agudas, gastritis crónicas. ¿Cómo sabemos, cómo diagnosticamos? Bueno, ya todos saben cómo es el dolor de la gastritis, es lo más común, lo más frecuente, todo el mundo diagnostica gastritis. ¿Qué es lo que encuentras? Ya les he dicho, algunos son asintomáticos, unos son sintomáticos, depende mucho del paciente también, ¿no? Entonces, ¿qué encuentras? El ardor localizado en el epigastro, el paciente te va a decir, me duele la boca del estómago, me duele acá arriba, me duele todo el abdomen. El dolor, la molestia en el epigastro, la llenura precoz, sensación de que te llena más rápido, estas vinagreras, estas náuseas, la distensión, ¿no? De llenura de gases. Además, bueno, cuando ya está más adelante, se pueden encontrar las hemorragias que pueden estar asociadas a hematemesis o a melena, dependiendo sea el caso, ¿no? Del sangrado. Los hallazgos endoscópicos es todo lo que hemos estado hablando antes, ¿sí? Sobre el eritema, que encontremos eritema, erosiones, atrofia, metaplasia, hiperplasia, edema, etc. Todo esto podemos encontrar en una endoscopia. Y el hallazgo histológico, o sea, lo que vamos a encontrar es la presencia o ausencia de linfobacter, que sea aguda, que haya linfocitos, que haya polimorfos, que haya mononucleares o dependientes, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿cómo haces el diagnóstico de una gastritis? Con los tres, ¿ya? No solamente esto te da el diagnóstico de gastritis, ¿ya? El diagnóstico de gastritis te da, es clínico, endoscópico, histológico, ¿sí? Ahora, el tratamiento. Obviamente, si tú comes lo que tú quieres, nunca te vas a sanar de gastritis. Pero si comes sano, puedes mejorar. La gastritis va a ser para toda la vida, es normalmente crónica, toda la vida te va a acompañar, pero no toda la vida le va a doler. Va a depender mucho de cómo cuide su alimentación nuestro paciente, cómo cuide el estrés, la alimentación, la hora de comida, qué come, dónde come, todas esas cositas. Asociado además a un tratamiento, pues, ¿no? El tratamiento de los antiácidos, protectores de la mucosa, inhibidores de bomba, gastrocinéticos, según sea el caso necesario o no, dar alguno de estos. Por ejemplo, en lo que es la gastritis biliar, ¿no? Tenemos que asociar siempre a un gastrocinético. ¿Sí? Específicamente, si tenemos una gastritis asociada a AINES, pues que decirle evite tomar AINES. Pero no puedo, doctora, porque yo tomo, porque me duele mi rodilla, no puedo caminar, sino que tienes que darle, porque es un paciente que necesita, requiere tratamiento, entonces tú tienes que proteger al paciente. ¿Cómo lo proteges? Con una dosis diaria, sea de omeprazol, rabeprazol, pantoprazol, el que ustedes quieran elegir, y puedes asociar en los primeros días o en los momentos más agudos o reagudizados la presencia de sucralfato. En lo que es la gastritis alcohólica, pues evitar el consumo del alcohol, ¿no? Y además podrías asociar algún receptor de O2 o la presencia el uso de sucralfato. Podríamos dar en un paciente que es alcohólico, pensemos cirrótico, porque ya es alcohólico, o un daño hepático establecido, alegremente dar IBPs. No, ¿por qué? A ver, ¿qué sale? ¿Por qué no le podemos dar a ya hablemos de un cirrótico, ya no es un daño hepático inicial, sino es un paciente cirrótico? Le damos IBPs, le duele mucho su estomaguito al paciente, porque toma un montón de pastillas por su enfermedad, ¿no? Por su cirrosis. ¿No tiene mayor riesgo de sangrado? ¿No? ¿Metabolismo? ¿De qué? ¿De ¿Nada? ¿Se da? ¿Vieron? ¿Por qué? Porque hay una alteración de una barrera. Entonces, ¿qué pasa? Todos los bichitos, toda nuestra microbiota se altera con el IBP.
nos va a favorecer a que nuestro paciente presente otros cuadros infecciosos, que le aparezca la peritonitis bacteriana espontánea, que le aparezcan otras enfermedades, ¿sí? Entonces, en el estrés, ¿qué hacemos con el estrés? Volvamos a la clase. Eso ya lo harán en cirrosis. ¿Qué hacemos con el estrés? Pues hablar con nuestro paciente, ¿no? No solamente es darle medicamentos. Toma tu medicamento, te vas a curar. Sino tienes que convencer a tu paciente, tratarle, escuchar a tu paciente. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Muchas veces el paciente que presenta síntomas es porque tiene algún componente más de estrés, ¿sí? Entonces, otro factor asociado a la hipertensión portal, asociada también en pacientes que tienen cirrosis, hay un daño hepático más marcado, más establecido. Y bueno, si tenemos el Helicobacter pylori, ya hemos conversado, el Helicobacter encontrado, el Helicobacter erradicado, ¿sí? El Helicobacter encontrado, el Helicobacter erradicado. Entonces, tenemos que lograr que nuestros pacientes vivan así, con su estomaguito feliz. ¿Y cómo lo logramos? Comiendo sano, saludable, ¿ya? Entonces, que su alimento sea sano, porque si un paciente no va a comer sano, no va a vivir bien, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? En el caso del diagnóstico mencionó que era clínica, endoscopia y cirugía. ¿En caso sea sintomático? ¿Asintomático? En caso el paciente no presente síntomas, pero tengas una endoscopia con signos de cirugía Si también. tu paciente no tiene síntomas, no debes tratar, a menos de que tengas en la biopsia el Helicobacter pylori. Ahí sí lo tratas. Si no hay helicobacter, no se da. Si no tiene síntomas, no lo tratas. ¿Preguntas? Y la enfermedad de pediatría, ¿cómo haría el tratamiento más que todo? Eso ya es otra cosa, eso ya es diferente. Ya el cambio, ahí sí tienes que dar tu tratamiento. Continúa siendo una gastritis. Sí, pero ya es otra, no es una gastritis, pero sí hay que hacerlo. ¿Más preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Saben todo o no saben? No,